Muy buenas, soy el estudiante Justin Miguel Visaira Brito. Como tema tenemos lo que es la herramienta de escaneo y de Setman. Pasando a la siguiente diapositiva, que encontramos lo que es la hoja de rutas de exposición. Contamos con 4 recuadros en la que el principal son los fundamentos. Encontraremos definiciones, metodologías y objetivos primarios del escaneo. En riesgo y ética, veremos lo que es el impacto técnico y los marcos legales en auditoría de red. En el tercero tenemos lo que es herramientas en Setman como perfiles de escaneo y automatización en NSE. Como último tenemos lo que es la topología. Pues bueno, estos son lo que vamos a ver es visualización y análisis de resultados críticos. Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva, que es el escaneo de redes, veremos que la fase de reconocimiento activo es donde se interactúa directamente con el objetivo para extraer su estructura digital, en la que nos basamos por medio de intercambio de paquetes en las capas de transporte e internet del modelo TCP y IP. Como podemos ver, tenemos un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser el resultado igual F, entre paréntesis veremos lo que es IP, puertos y FLAC. Pasando a lo que es ciclo de vida de escaneo. En esta contamos con 4 recuadros en la que sería este ciclo. Sería que el primero es el descubrimiento, en la que veremos la identificación de host activos por medio de ping y switch. Veremos el segundo, que es por medio de numeración, en la que realizaremos mapeos de puertos abiertos por medio de SCAM de TCP y UDP. También tenemos lo que es la identificación, en la que veremos huellas digitales de sistemas operativos y versiones de servicio. Y como último tenemos lo que es el análisis de mapeo de vulnerabilidades conocidas como CUE. Objetivos de la auditoría. Pues en esta contamos con 4. Primero de los primeros es el inventario de activos, en la que crearemos mapas reales de una red en entornos cooperativos. Esto nos ayudará a detectar los shadow-in, en la que nosotros más lo conocemos como dispositivos no autorizados conectados a la red. Tenemos lo que es la superficie de ataque, pues nos ayudará a determinar qué servicios están expuestos y nos ayudará a minimizar el número de puertos abiertos que se encuentran. Esto nos ayudará, ya que esto sería la primera línea defensiva. También tenemos lo que es la gestión de parche. Pues bueno, esto nos ayudará a verificar que las versiones de software ejecutados no tengan vulnerabilidades críticas que ya tengamos conocimiento. Y la verificación de firewall. Esto nos ayuda a comprobar si el firewall se encuentra en regla y se encuentra las líneas estando bloqueadas, ya que efectivamente es lo que nos ayudará a verificar que no tengan fugas en sí. Pues bueno, yendo a lo que es riesgos técnicos y en el que vendría a ser el escaneo, pues más del 70% del impacto operativo sucede porque un escaneo agresivo puede inundar el ancho de banda o bloquearnos, ya que esto ataca directamente a los dispositivos más frágiles al nosotros exigirle demasiado. Pues a cuáles dispositivos, pues literalmente es a los loops y router antiguo, ya que al realizar esos escaneos intensos y forzosos, como decirlo, nos ayuda, no nos ayuda, pues nos interrumpe causando una denegación de servicios por medio de DOS que se forma de forma involuntaria. Esto lo vemos gracias al el IDS y al IPS, ya que estos son los sistemas de detección que generarán alertas masivas y bloquearán la IP de un auditor si no se ejecuta la intensidad a la que nosotros escaneamos. Como vemos aquí, pasando a algo ya un poquito más ético, como vemos aquí, la línea roja entre la ética y lo legal, pues literalmente, como vemos aquí, tenemos una pequeña frase que dice que escanear una red sin una autorización explícita por escrito o que sea técnicamente, vendría a ser el equivalente a intentar abrir las puertas de una casa ajena. En muchas jurisdicciones es un delito. Pues esto es cierto, pues, literalmente nosotros no podemos venir y decir voy a escanear las IP o literalmente un, un negocio o corporativo cuando se me da la gana. Literalmente no lo puedo hacer porque eso es antiético, ya, y es ilegal, porque nosotros literalmente llegamos a sacar información privada.
Pasando a lo que es el dominio de ZMAP. Bueno, como nosotros ya conocemos, el Nmaps es literalmente es más enfocado en comandos y literalmente el ZMAP, si lo podemos detallar como un ejemplo, el ZMAP es como el CMD o el PowerShell en sí. Literalmente se ejecuta por medio de literalmente por medios de comando, como lo podemos decir. Pero en cambio Setman es literalmente el mismo Nmap, pero que el Setman lo que nos ayuda es en la interfaz gráfica del Nmaps. Que todo lo que muestra el Nmaps, el Setman lo muestra y lo transforma en una forma compleja de la consola de Nmap, como lo vemos en un entorno visual que se vuelve muy potente y que se vuelve intuitivo. Como cuáles pues tenemos tres, pues el comando creator que genera sintaxis automática y nos ayuda a elegir las opciones. También tenemos la base de datos en la que nos ayuda a guardar y buscar resultados de escaneos previos que hayamos realizado anteriormente. También como último tenemos lo que es la topología, que nos la representa de una forma gráfica y en la que podemos nosotros analizar. Pasando los perfiles de escaneo estándar, pues contamos con 4 en estos perfiles que perfil Zenmap, estos son los que son los más utilizados. Pues, tenemos el escaneo intenso, que se usa con comando con slash medio, T4, slash A, slash V. Esto de aquí, en lo que vemos en la descripción, literalmente es un escaneo que detecta el sistema operativo, servicios y ruta. Y lo tenemos como un agresivo. Literalmente es un escaneo agresivo. También tenemos lo que es el skim cam, que esto es un slash medio T4 slash F. Este es un escaneo rápido que nosotros ejecutamos a una cierta cantidad de puertos principales, que como vemos aquí en la descripción dice que nos hace hasta 100 puertos principales. También tenemos que es el spin cam. Esto en sí, como vemos, utiliza el comando del slash medio sn. Y lo que realmente en la descripción dice que nos ayuda a descubrir solo lo que vendría a ser la actividad que realiza ese puerto. Pero en sí no nos ayuda a escanear literalmente los puertos ni información más allá de lo que sea actividad. También tenemos como último el slow compressive, que este tiene un comando de slash medio s mayúscula, slash medio s, u mayúscula y slash t2 slash a. Este aquí es un escaneo literalmente sigiloso profundo y lo que logramos escanear es el TCP y el UDP. Como vemos aquí, tenemos el Nmap Scripting Engine, NS. Pues bueno, aquí contamos con 4, que es la automatización avanzada, que nos permite ejecutar un script en Lua para las tareas específicas más allá de el simple escaneo de puerto. También tenemos vulnerabilidades en la que nosotros lo categorizamos como vuln para detectar fallos conocidos como Herzblink o vulnerabilidades en SMB. También contamos con categoría Out, que es un script para probar credenciales por defecto en servicios más comunes como el SSH, el Telnet y el HTTP. Y como último tenemos lo que es la seguridad en NSE, que siempre es preferible tener un script marcado como safe para evitar los bloqueos. Como vemos aquí tenemos una imagen de cómo es el setmaps en sus versiones anteriores. Y también contamos con un ejemplo de comando que se usaría en la versión de comandos de Nmaps, ya que como vemos es así, se llama nmaps slash medio sv slash medio script igual bool y vendría a ser la IP. Este comando, como vemos, realiza la detección de versiones y lanza todos los scripts de las categorías de vulnerabilidades. Paso a la versión de diapositiva, que es la visualización de topología. En esto es el análisis de geológico, pues Setmap nos ayuda a organizar los dispositivos de una vista de anillos, ¿ya? Y nos ayuda con una versión de anillos concéntricos que nosotros llamamos Fin Edge View. El centro en el punto de origen vendría a ser el equipo de nosotros, como podemos ver que en la imagen tenemos un círculo principal que está entre todos los demás círculos, que nosotros lo conocemos como no representante, también los conocemos a los demás círculos como no representante de Hosh. También tenemos las líneas que como podemos visualizar, las líneas son lo que nos indica las rutas de saltos de la red,
que esto nos permite identificar de un vistazo los cuellos de botella y routers críticos en las infraestructuras que podemos encontrar. Bueno, quedándonos en esta parte, vamos a pasar a realizar un pequeño scan para vamos a ver cómo es la forma de utilización de ZenMaps. Como vemos aquí, contamos con el target, en lo que nosotros pondríamos a donde queríamos escanear. Aquí, como vemos, tenemos la sección de comandos. Y aquí en los perfiles tenemos como decir, los tipos de escaneos que queremos realizar. Como vemos, contamos con algunos, en lo que nosotros literalmente en el recuadro vimos que teníamos Intense Scan, Ping Scan, Quick Scan y, y otro más que es el, como vemos aquí, como vemos lo demás, comandos, perdón, perfiles de escaneo que tenemos. En este vamos a utilizar un Instance Scan, que como vemos tiene este comando. Pongámosle de ejemplo que pasemos a Ping Scan. Vemos que el comando cambia. Como vemos, usa esta parte inicial del comando que vimos en el recuadro. Pero como dice, vamos a pasar con el Instance Scan. Vamos a poner a que realice el escaneo a esta, como decir, puede ser página que nos manda. Este es en sí un IP que nos da para probar la aplicación de CMAT para así para verificar cómo es su utilización y cómo se desempeña el escaneo por medio de Senna. Y así no, como decir, hacer nada ilegal. Realizamos el escaneo, tenemos que esperar un poquito, como vemos ya está realizando el escaneo completo, va a demorar un poquito hasta que realice totalmente el escaneo. Como vemos aquí también lo que podemos ver que consta por medio que nos ayuda a visualizar los hosts y los servicios. Dependiendo de cómo estén también nosotros el escaneo que realicemos, nos dará más detalle. Porque sumamos, si hubiéramos realizado solo un ping, nosotros veríamos el nhops y el host de detalle y la topología. Como podemos ver, aquí contamos con algunos puertos abiertos. Como podemos ver, este está, como vemos aquí, por medio de Apache, HTTP, Ubuntu, que es un de Linux. Y aquí vemos los puertos que está, por donde pasó, ¿no? Los puertos los saltos que hizo, como vimos en las vamos a ver ya mismo en las líneas, en lo que vendría a ser la topología. Bueno, ahora sí, vamos a verificar cuántos puertos abiertos y cerrados tenemos. Como podemos ver, tenemos 3 puertos abiertos y como 15 cerrados. Como vemos, uno de los que están abiertos es el Apache de Ubuntu. El otro es el NPM, de hecho, como vemos aquí. Ahora sí, pasando a la topología. Como vemos, son anillos intrínsecos, como podemos ver. Y vemos los nodos, como vemos aquí, y las líneas que podemos ver hasta llegar al punto que nosotros estamos escaneando. También tenemos el host detail, que aquí como no ven, nos detalla literalmente casi todo. Como vemos, nos dice que tenemos, como antes les dije, 3 puertos abiertos, eh, 15 filtros de puertos y como vemos, bueno, los 15 filtros solo vendría a ser los 15 puertos que encontramos cerrados en sí. Realizamos el escaneo por medio de 1000 puertos técnicamente. También lo que podemos ver es la IP al donde nosotros hicimos, como vemos aquí, el nombre del host. También tenemos el sistema operativo en el que estamos, es un Linux 4.19. Y aquí podemos ver lo demás. Puerto, class, aquí los detalles. Dependiendo, como dice, dependiendo de cómo el escaneo que hagamos, nos va a dar los detalles y lo que queramos realizar. Bueno, ese sería el ejemplo más o menos de cómo se ve el escaneo. Y aquí nos dice para poder realizar el guardado del escaneo que nosotros hicimos. Como vemos aquí los servicios que nosotros escaneamos también. Como podemos ver, Telnet, como vemos en antes, HTTP, que nosotros nombramos. Y este es el host principal, como podemos ver, que es el de prueba que tiene el ZenMap. Y así, pasando a la diapositiva nuevamente, pasaremos al último que serían las mejores prácticas de un auditor. Técnicamente aquí contamos con 3, que es el permiso primero, que literalmente es que nunca iniciemos un escaneo sin tener una autorización escrita, como mejor conocida, un ruler of engagements que sean claras.
ya porque sin eso no podemos realizar escaneos de forma furtiva porque sería, como ya nosotros nombramos, ilegal. También que seamos discretos al realizar esto aquí, utilizando tiempos lentos porque si no nos va a pasar el problema de que nos van a bloquear el acceso por medio de los que ya hemos nombrado. ¿Qué tenemos que utilizar en este caso para hacer tiempos lentos? Pues el slash medio T2 o el slash medio T3 en redes de producción para evitar los falsos positivos de ataques. También lo más recomendado con todo esto es documentar todo. Como vemos, al usar ZenMap podemos guardar los escaneos que ya hemos realizado, como el de Nantes que yo acabo de realizar, lo puedo guardar y poder ver hasta poder ver cómo fue el registro y hasta tener un registro de dichos escaneos que yo realizo a dicha empresa en sí, para tener un registro de cómo se va desenvolviendo cada vez y hasta encontrar distintos fallos y ver cómo crear una ruta para poder arreglarlo. ¿Por medio de cuál podemos guardarlos? Por medio de XML. Porque si no, como podemos ver, la auditoría no sirve si los resultados no son reproducibles. En pocas palabras, sería casi una pérdida de tiempo si no los podemos reproducir. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar atento a esta exposición.